Nuestro invitado es un querido amigo al que tengo, lo digo siempre, por el cual tengo gran simpatía, reconocimiento, y además es una persona con la que me gusta conversar, porque más allá de su investidura, que como tal respeto y honro, me gusta porque sobre, diría, muchísimos temas tenemos grandes diferencias políticas, ideológicas, filosóficas, pero a mí eso les puedo asegurar que lejos de incomodarme, me da tanta fascinación para compartir con él y además tengo la convicción de que se trata de una gran persona, de un buen ser humano y tratándose de él y de su fe, me animo a decirlo, de un buen cristiano también. Rodrigo Goñi, buen día, bienvenido. Buen día, Alejandro. Y tú decías antes de la entrevista, digamos, en la parte del programa, paciencia, ¿no? Uh La -huh. paciencia es una virtud también, ¿m? Sobre todo en determinados momentos. Nosotros estamos en crisis. No todos queremos asumir lo que estamos en crisis. Estamos en una crisis de aquellas, de una envergadura enorme y, y por supuesto, yo digo una y otra vez, no solamente sanitaria, sanitaria por supuesto, ¿no? Y ya de una gravedad que realmente hay que ser muy inconsciente para no tomar conciencia de eso. También, y desde el gobierno, tenemos que tener muy presente los efectos que la mayoría ni siquiera se conocen sobre lo que puede, siguiendo en el tema sanitario, sobre la salud mental, por ejemplo. Los efectos van a ser tremendos, ya los estudios están marcando que, bueno, los verdaderos efectos sobre la salud mental se van a ver después, eh, de acuerdo naturalmente a las diferentes generaciones, edades y circunstancias. No es lo mismo una persona que no tenía ninguna posibilidad de salir al aire libre, que si tuvo que quedarse encerrada, como muchos además de nuestros ancianos, en casas durante casi un año. Entonces, efectos en salud mental, efectos económicos, Alejandro, yo, que es un tema que me concentro mucho en él porque sabemos que es determinante para otra cantidad de dimensiones humanas, los efectos son enormes, gravísimos. Este acelere, bueno, y tú tenés hoy invitados también de la tecnología, el acelere en el avance tecnológico que ya era enorme, va a dejar una enorme cantidad de gente sin ninguna posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo. Por eso, ante tamaños desafíos y retos, yo creo que todos tenemos que colaborar, sobre todo cuando además tenemos muy cercano en el horizonte la posibilidad de llegar a la otra orilla. La tormenta es grave, no sé si huracán o no, pero la tormenta es muy grave. En el barco estamos todos, absolutamente todos, y lo que, por lo menos a mí que me ha tocado pasar por muchas crisis, sobre todo en el ámbito empresarial y también en el ámbito público, ¿no? Yo en el año 2002, estaba en la actividad empresarial en empresas muy importantes, al mando de ellas, y también estaba dirigiendo en su momento subsistencias, ¿no? Que la liquidez porque generaba una cantidad de dinero y no al Estado y no generaba ninguna utilidad. Entonces, en las crisis de esta envergadura, primero, tiene que haber un mando que actúe y ejerza la autoridad, y los demás, sin perjuicio que, como tú bien referías, en una sociedad democrática tenemos que ser críticos. Bueno, no podemos impedir que el capitán nos permita llegar a la otra orilla. Y en este tema de las medidas, que son muy sutiles, porque si en algún lado del mundo tuviéramos alguna lección que aprender de que hubo algún tipo de medidas, alguna línea que fue maravillosa, ideal, sabemos Claro. que no. Sabemos que todos los países de izquierda, de derecha, democráticos y no democráticos, van para un lado o para otro, ¿no? Y que, por supuesto, cuando las cosas se recontra complican, terminan en unas cuarentenas obligatorias con unos efectos terribles. Muchas veces, además, lo decía hoy en un canal de televisión, con medidas represivas muy fuertes, porque para tú aplicar una cuarentena obligatoria necesitas inexorablemente medidas represivas. Si tú en un Uruguay divino, como tenemos por la naturaleza, con todos los espacios libres, la población en relación a la superficie, tenemos los líos que tenemos, porque además
no quiero ser pesado y viejo, pero no podemos dejar de considerar que estamos en una sociedad, como bien se dice, de lo inmediato. Todos queremos ya. Ayer quedaba claro, yo quiero vacunarme ya. Y por supuesto que uno tiene que exigirle al gobierno tener los instrumentos para poder agendarse lo más rápido posible. Ahora, si no fue posible porque había 20.000 personas al mismo tiempo, bueno, por supuesto hay que exigir, y yo creo que está muy bien, la sociedad democrática tiene que exigir, pero no nos podemos enloquecer todos, y esto, yo lo digo, nos enloquecemos todos de todos lados, de todos los partidos, de gobierno y oposición, porque los que gritaban ayer como si estuvieran acogotando, porque no habían podido agendarse, porque habían tenido que estar varias horas para inscribirse, eran de todos los partidos políticos. Entonces, como tú bien decías, y concuerdo, Alejandro, paciencia que no es pasividad, ¿no? Es entender la situación, comprender y ver cómo uno mejor se ubica para colaborar en un propósito común que no puede ser otro que superar esta crisis que estamos viviendo. A propósito de las medidas anunciadas ayer en conferencia de prensa, desde la necesaria mirada política y como hombre del gobierno que sos, ¿cuál es, qué rasgo destacarías más de ellas? Porque bueno, algunos entienden que han sido un tanto insuficientes, que la montaña parió un ratón, como han dicho otros. Hay otros que insisten en el aspecto este que tú marcabas, la sutileza como forma de seguir explorando, porque también es cierto que no ha habido nadie ha aplicado, coincido contigo, quiero decirlo claramente, no ha habido un método específico que alguien en la Tierra haya aplicado y que ha sido de tal eficiencia que nos haría a todos ir detrás de esa herramienta, ¿no? Es verdad. También es cierto que aplicando herramientas uno puede decir, mira todo lo mal que continúa la cosa, pero también uno puede decir, mira los males que evité, también podría preguntarse. Y la otra, si hubiera hecho otro, anda a saber si no estaríamos en algunos asuntos mejores. Pero con relación al paquete de asuntos, porque hay paquetes que tienen que ver con la movilidad, paquetes que tienen que ver con la educación, paquetes que tienen que ver con la economía, ¿qué es lo que tú destacarías? A ver, yo creo que hay poblaciones que uno tiene que cuidar especialmente, y eso es lo que tiene que hacer un gobierno, digamos, cuidar especialmente en función de qué, de la más vulnerable, ¿m? Y de la más necesaria, ¿m? A los sectores de la actividad económica que los precisamos a morir, bueno, tenemos que darle las condiciones para que puedan seguir en actividad, porque son los que nos permiten comer, trabajar y tener el sustento todos los días. Hay poblaciones vulnerables, no tanto en lo sanitario, pero sí en el aspecto de su formación, educación, que son los niños. Todos los estudios a nivel internacional, todos, indican y aconsejan hacer el máximo esfuerzo para continuar con la presencialidad. Sí. Sobre todo porque estuvieron casi un año los niños con efectos que, bueno, nos iremos enterando después. Y entonces ahí había que buscar, por eso también el tema de la vacunación con los docentes. Yo creo que acá no hay que reprocharse, ¿no? Pero sí, como tú bien decís, hay que ser críticos y marcar, bueno, ¿qué nos está pasando que no hubo la vacunación de docentes como existía la posibilidad? Yo creo que ahí tenemos que entre todos, ¿no?, empujarnos con el ejemplo a cuidar primero a nuestros niños y después también concomitantemente a nuestros viejos, dicho cariñosamente, ¿no?, que realmente están sufriendo muchísimo porque todo persona de edad sabe que tiene un mayor riesgo sanitario. Las medidas de ayer, yo creo... Todavía no hay datos acerca de cuándo se vacunarían justamente los mayores de 80, ¿no? Sí, pero ya el presidente ayer anunció que se iba a abrir para esa franja. Ah, no, mayores de 80 no, es correcto. Y eso es un tema que... Fueron ya varios oyentes que me hicieron esa observación. Se abriría de 70 a 80. Y yo creo que, a ver, el presidente también fue optimista en el buen sentido de conseguir las vacunas para la totalidad, ¿no? Naturalmente tenemos que ir dando esos pasos y las medidas de ayer yo creo que tienen sentido común y siguen ese equilibrio, ¿no? Que
que hasta ahora se ha buscado, se sigue apostando a la libertad responsable. Y yo digo, qué horrible sería si no pudiéramos apostar a la responsabilidad de nuestra gente. Ahí como sociedad estamos muertos, ¿no? Ahí sí, la esperanza que tenemos que tener, si la sociedad uruguaya, con las condiciones que tiene, no puede apelar a acciones de responsabilidad mínimas, Alejandro, ¿no? Porque acá no hemos tenido una hambruna donde nos ponga a fuego, prueba a fuego de realmente sacrificios. Acá estamos hablando de sacrificios que sí, para esta sociedad de lo inmediato, esta cultura de todo lo queremos ya, ¿no? Queremos comprar cualquier cosa y tiene que ser ya, y queremos poder hacer todo ya. Y bueno, no lo podemos hacer, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad también. Hay gente que nos ha dado un ejemplo, Alejandro, maravilloso, dentro de la docencia, dentro del personal de salud, dentro de las fuerzas también de la seguridad. Hay gente que realmente nos ha mostrado un camino espectacular. Y lo otro, yo creo que ha sido un aprendizaje que tenemos que afirmarlo, es lo que ha hecho el GACH, ¿no? Es decir, yo tengo en mi Twitter hace mucho tiempo, creo que hace como 2 años, decía, más ciencia y más ética, creo que decía, después no se quedó en ética solo, pero siempre he afirmado más ciencia, más ética y menos ideología. ¿Por qué? Porque creo que por ahí, ¿no? En este mundo donde el conocimiento científico tiene tanto para darnos, la política incluso, por eso nosotros este año estamos iniciando una propuesta nuestra, poniendo en marcha de la Comisión Parlamentaria del Futuro, donde vamos a incorporar, ya teníamos de hace 2 años que propusimos, o 3, ¿no? Un GACH parlamentario, ¿no? Para tenerlo de consulta permanente. Creo que esos son los caminos que tenemos que transitar. Yo te decía fuera de la entrevista, hay cosas que me interesa especialmente rescatar, como además coordinador de bancada del parlamentaria del Partido Nacional. Ayer nos reunimos los coordinadores de todas las bancadas, incluso por supuesto la del Frente Amplio, para acordar cómo hacíamos una sesión extraordinaria y también express, ¿no? Para tratar proyectos importantes, duros, ¿no? De alguna manera, porque estamos hablando de extender, por ejemplo, la suspensión de aglomeraciones, que, bueno, son temas que el Parlamento debe discutirlos. Ahora, ayer viene el equipo médico del Palacio y nos dice, bueno, lo máximo que podrían reunirse sin asumir riesgos realmente mayores son 2 horas. Yo miré al diputado Carlos Varela a ver si él estaba en condiciones de alguna forma de acceder a una sesión. Carlos Varela es tu similar en el Frente Amplio en cuanto a coordinador, ¿no? Es el coordinador de la bancada del Frente Amplio. Enseguida lo miré a Carlos y le dije, Carlos, a ver si era posible que en una sesión de 2 horas podamos aprobar proyectos de medidas económicas, otros proyectos de prórrogas de seguro de paro que se terminan, y la extensión de la suspensión de aglomeraciones, suspensión de un derecho que está en el artículo 38 de la Constitución. Y Carlos me dijo enseguida, sí, es posible, ¿no? Porque el Frente Amplio está dispuesto a habilitar los mecanismos institucionales necesarios para que democráticamente se aprueben las medidas que tienen que aprobarse con carácter de urgencia. Eso es muy rescatable. Naturalmente, hoy en este clima polarizado, yo no tengo muchos aplausos de los que están, de los fanáticos, ¿no? Y me dicen, Rodrigo, no puedes decir eso. Es que tenemos que reconocerlo. Es realmente en tiempos de crisis que el Parlamento en su totalidad pueda decidir en 24 horas que se va a reunir en una sesión extraordinaria, cuando estaban suspendidas todas, para que en 2 horas se aprueben proyectos realmente de gran envergadura, más allá de que el Frente Amplio después lo vote o no lo vote, pero habilita el mecanismo institucional, que la vía democrática siempre es la que nos permiten que tenga legitimidad las medidas. Entonces, Rodrigo, perdón, pero así me queda claro a mí, en realidad, para que le quede claro al público, y es la discusión que deberá darse en el Parlamento, en el Poder Legislativo, en Cámara de Diputados, la que necesariamente requerirá de aprobación parlamentaria de limitación de derecho a reunión, que se va a mantener, fue uno de los anuncios del día de ayer. Esa discusión tendrá que darse en el marco sanitario de 2 horas, según recomendación médica, y el coordinador de la oposición te aseguró a ti que la discusión, después si el frente apoya o no apoya, eso es otro asunto,
pero que sí estaría dispuesto a avalar esas 2 horas de discusión con relación a este tema. Alejandro, de inmediato, es decir, yo por supuesto que lo primero que hice fue preguntarle a él. Es decir, inmediatamente Carlos dijo, eso es posible. ¿Ah? Avancemos por ahí y de hecho mañana nos vamos a reunir y en 2 horas, 2 horas y media vamos a tratar proyectos que en otras circunstancias llevaban un día entero. Y era razonable que llevara un día entero, porque son discusiones realmente importantes, trascendentes y donde allí las diferentes perspectivas tienen que expresarse. Ahora, que podamos mantener la vía institucional democrática parlamentaria para legitimar las medidas que el gobierno necesita adoptar para combatir la pandemia es un tema que tenemos que todos reconocer y dejarnos de jorobar a veces con ese desesperación por polarizar, por pegarle al otro, por marcar la diferencia, que por supuesto, y como aquella película creo que maravillosa en India, donde ¿quién tiraba la primera piedra? Después que se tiraba la primera piedra, se arma, todo el mundo tira piedra, no saben quién tira piedra. Entonces, me parece que este es un tiempo realmente, y lo digo, tenemos toda una vida para polarizar, si quieren. Yo creo que la polarización pasó de moda para las sociedades desarrolladas. Eso no implica ser crítico, que expresar. Ahora, no podemos, no hay, con los desafíos que tenemos, Alejandro, si vos me dijeras, mira, estamos sentados arriba de la pelota, en un mundo que va lentísimo, en aguas que están súper mansas, yo te diría, bueno, polaricemos. Pero no es así. No es así. Vienen desafíos económicos, sociales, tremendos, sin contar que podrán sucederse, como algunos dicen, este tipo de eventos sanitarios, ¿no? Que cuando uno escuchaba ayer en la televisión, la cepa que entra a Francia de Gran Bretaña, pucha, si tendremos que estar con los canales abiertos y fluidos para poder abordar, porque además, como todo el mundo dice, acá si no nos ponemos todos a trabajar con el propósito común, no tenemos salida. Así que esa es mi postura y quería rescatar, Alejandro, que el Frente Amplio a nivel parlamentario, más allá que después vote o no vote, eso es otro cantar, habilitó ayer en 10 minutos que podamos hacer una sesión con carácter grave y urgente en el día que necesitamos, porque después ya se vence, por ejemplo, la suspensión de aglomeraciones, vence el sábado o el domingo, entonces necesitamos votarla esta semana. El Frente Amplio accedió, mañana en tiempo récord vamos a tener esa sesión para legitimar este tipo de medidas que necesita de la aprobación parlamentaria. Entonces, confirmame en el final, diputado, ¿cuándo se va a votar eso? ¿Mañana el Senado, mañana, jueves, el Senado se reúne a las 10 de la mañana, en el mismo lugar de la Cámara de Diputados, porque en el plenario, porque también necesitan un lugar más amplio, lo van a hacer también en tiempo súper corto, hay que sanitizar la sala y después nos reunimos nosotros a las 4 y en un tiempo no mayor a 2 horas, 2 horas y media, vamos a aprobar estas medidas que el gobierno ha requerido como urgente y el Parlamento, todos los partidos han habilitado la instancia para que así suceda. Bien, a propósito, en el final, también es cierto que el gobierno, representado por distintos partidos, va a necesitar seguramente surcir mucho, vas a ir seguramente a jugar un rol, no solo con los tuyos, sino con los que no son tuyos, pero que son del gobierno. Y sobre esto déjame citar, por ejemplo, hoy lo titula La Diaria, también del tema habla en su portada digital El Observador. Cabildo abierto, hay caza de brujas en ACE. Esto lo dijo el legislador el senador Lozano. Y agregó, no descarta ningún tipo de acción ante la desvinculación de 30 personas que según el presidente del organismo fueron ingresadas irregularmente por el exdirector cabildante Montaño. Y agrega el Observador, Cabildo defiende a Montaño y acusa de caza de brujas a Cipriani. El senador Lozano cuestionó la falta de humildad del presidente de ACE por cortar contratos de 20.000 pesos en medio de la pandemia. En este contexto, la frase no descarta ningún tipo de acción. Desde tu trabajo, el de surcir, ¿pensás que se va a ver dificultado a la hora de acordar cosas con tus socios cabildantes? Mira, cortita. En la sesión que hicimos hace unos 15 días con todos los legisladores de la coalición, yo terminé, diputados y senadores, terminé con esa afirmación del filósofo Spinoza que decía,
un cuerpo compuesto se define por la relación entre sus partes. Y yo le decía a Cabildo, especialmente, ¿no? Si queremos que realmente este gobierno haga las cosas a que se comprometió y Cabildo pueda cumplir también con los compromisos asumidos, necesitamos cuidar la relación entre nosotros. Entonces, me parece que la relación entre los partidos de la coalición tenemos que cuidarla con responsabilidad, ¿tá? Con responsabilidad durante estos 5 años, si queremos cumplir con el gobierno, con lo que nos comprometimos como gobierno, no ya si vamos a ser electos, que eso por supuesto, ¿no? Si vamos a poder ser reelectos, no hay ninguna posibilidad que si la coalición no se consolida y profundiza, pueda acceder de vuelta al gobierno. Pero dejemos el tema electoral, que falta muchísimo. Si queremos con responsabilidad cumplir con los compromisos con la ciudadanía, hay un deber ineludible, imprescindible, que es cuidar la relación. Así que con eso y la frase de Espinosa, me despido, Alejandro. La seguimos más temprano que tarde, porque hay otros asuntos también muy importantes que abordar, ¿de acuerdo? Con mucho gusto, a las órdenes, un gusto estar contigo con la audiencia.